El príncipe rechazó a la novia en el altar. 5 años después, ella regresó como la mujer más rica del reino. Sea muy bienvenido, muy bienvenida, a una narrativa más que atraviesa el tiempo para tocar el alma. Hoy te invito a sumergirte en una historia que habla sobre la fuerza silenciosa que habita dentro de cada uno de nosotros, esa llama que se niega a apagarse incluso cuando todo el viento del mundo sopla en su contra. Esta es la historia de una mujer que fue arrojada al lodo frente a 400 invitados, una joven que vio su vestido blanco de novia teñirse de vergüenza y sangre, un alma que todos creyeron destruida, pero que, de las cenizas de la humillación, se alzó como un fénix dorado. ¿Alguna vez sentiste el peso de una injusticia tan grande que parecía imposible de soportar? ¿Alguna vez viste a alguien ser condenado sin derecho a defensa? ¿Alguna vez imaginaste qué harías si todo, absolutamente todo, te fuera arrebatado en un solo instante? Lady Charlotte Ashford descubrió las respuestas de la forma más cruel posible, y lo que ella hizo con ese dolor la transformó en la leyenda que estoy a punto de contar. Antes de comenzar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿De qué ciudad? ¿De qué estado? ¿De qué rincón de este mundo llegaste hasta esta historia? Me encanta saber de dónde vienen las almas que se conectan con estas narrativas. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para suscribirte y dejar tu like. Cada suscripción, cada like, me ayuda a continuar trayendo historias como esta, historias de mujeres extraordinarias que la historia intentó silenciar. Ahora, acomódate, respira profundo. Deja el mundo afuera por unos instantes. Vamos a retroceder en el tiempo. Año de 1800, Londres, Inglaterra. En una época en que las mujeres no tenían voz, una de ellas aprendió a hacer que el silencio gritara. La primavera de 1800 llegó a Londres cubierta de promesas y perfume de jacintos. En las alamedas de Mayfair, carruajes barnizados desfilaban como joyas sobre ruedas, y el tintineo de los cascos de los caballos componía una melodía que hablaba de poder, de linaje, de un mundo donde el nacimiento determinaba el destino. Era abril, el mes en que la aristocracia británica despertaba de su letargo campestre para sumergirse en la temporada social, esos meses febriles de bailes, óperas y cenas, donde fortunas se hacían, reputaciones se destruían y matrimonios se arreglaban entre sonrisas ensayadas y guantes de cabritilla. Lady Charlotte Ashford observaba todo esto a través de la ventana empañada de un carruaje que ya había conocido días mejores. El tapizado de terciopelo verde presentaba manchas de desgaste y uno de los resortes chirriaba con cada piedra en el camino. Pero Charlotte mantenía la espalda erguida, el mentón elevado, como su madre le habría enseñado, si su madre hubiera vivido lo suficiente para enseñarle algo. A los 18 años, Charlotte llevaba en sí una belleza que no era obvia, pero persistente. Sus cabellos castaños oscuros caían en ondas largas sobre los hombros, sujetos apenas por un lazo de satén que ya había perdido el brillo. Sus ojos eran de un verde profundo, del color de las hojas de hiedra que cubrían las paredes de la antigua propiedad de los Ashford, ojos que observaban demasiado, cuestionaban demasiado, para el gusto de la sociedad que estaba a punto de juzgarla. Esa noche, ella haría su debut en el gran baile de Lady Pemberton, y todos, incluida ella misma, sabían lo que aquello significaba. El vizconde Arthur Ashford, su padre, tamborileaba los dedos enguantados contra la ventana opuesta, evitando la mirada de su hija. Había en él el olor persistente del tabaco y algo más, el olor acre de la desesperación disfrazada de esperanza. Las deudas de juego habían consumido casi todo, las tierras en Hertfordshire, las joyas de familia, la dignidad. Solo quedaba Charlotte, su único bien negociable. «Recuerda», dijo sin mirarla, «sonríe pero no demasiado, sea agradable pero no vulgar, baila con quien te invite, pero no más de 2 veces con el mismo caballero». Charlotte permaneció en silencio, conocía las reglas. Conocía también la verdad que su padre no osaba pronunciar. Ella necesitaba encontrar un marido rico en esa temporada, o la familia Ashford, cuyo nombre figuraba en los registros nobiliarios desde hacía 3 siglos, desaparecería en silencio, tragada por sus propias deudas. El salón de Lady Pemberton era un universo de luz y sombra, donde miles de velas ardían en candelabros de cristal, lanzando reflejos dorados sobre sedas francesas y collares de diamantes.
El aire estaba pesado de perfumes, lavanda, rosas, almizcle, y del murmullo constante de conversaciones que decían todo sin revelar nada. Charlotte entró sujetando el brazo de su padre, consciente de cada mirada que la evaluaba. Su vestido era de muselina blanca simple, sin bordados elaborados ni encajes importados. Entre aquellas mujeres cubiertas de joyas y sedas, ella era una vela solitaria en medio de un mar de arañas de cristal. Pero había algo en ella, tal vez el modo en que sus ojos recorrían el salón con una mezcla de fascinación y análisis crítico, tal vez la forma en que ella no bajaba la mirada ante las damas más importantes, que hacía que las personas miraran dos veces. Fue entonces cuando ella lo vio. Lord Edward Blackwell, marqués de Thornwood, estaba de pie junto a la chimenea de mármol, rodeado por un séquito de admiradores. Tenía 30 años, cabellos negros cortados cortos a la moda militar y ojos de un azul tan intenso que parecían contener tormentas. Una barba corta enmarcaba su rostro anguloso y vestía el uniforme de la Marina Real con la naturalidad de quien había nacido para comandar. Todo Londres conocía su historia. Era el heredero del ducado de Thornwood, una de las mayores fortunas de Inglaterra. Más que eso, era un héroe. En la batalla del Nilo, 2 años antes, su barco había hundido 3 fragatas francesas, salvando una escuadra británica entera. El propio rey lo había condecorado. Las matriarcas de la sociedad soñaban con casarlo con sus hijas, y en aquel momento, sin ninguna explicación lógica, sus ojos azules encontraron los ojos verdes de Charlotte Ashford a través del salón lleno. El mundo no se detuvo. Eso sería demasiado romántico para la realidad cruda de aquella época. Pero algo sucedió. Una chispa, un reconocimiento, como si 2 piezas de un rompecabezas, separadas por océanos y circunstancias, de repente se dieran cuenta de que pertenecían al mismo cuadro. Edward atravesó el salón. Charlotte sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la expresión serena. Años de práctica en esconder emociones le habían enseñado que el rostro era una máscara, y la máscara debía permanecer impecable. «Lady Charlotte Ashford», dijo él con una reverencia formal, «me concede el honor de esta contradanza». Ella hizo una reverencia, aceptando la mano enguantada que él extendía. Cuando sus dedos se tocaron, incluso a través de las capas de tela, ambos sintieron algo imposible de nombrar. Mientras bailaban, Charlotte percibió que él la observaba con una intensidad desconcertante. «Usted no parece impresionada con el baile», comentó Edward. «Estoy impresionada con el desperdicio, milord», respondió ella antes de poder contenerse. «El costo de las velas de esta noche alimentaría a una aldea entera durante un mes». Edward dejó de bailar por un instante, sorprendido. Ninguna mujer jamás le había hablado así. Ninguna mujer jamás había dicho nada más que elogios vacíos y concordancias ensayadas. Entonces, él rió, una risa genuina que atrajo miradas curiosas. «Usted es peligrosa, Lady Charlotte». «¿Por qué, milord? ¿Por decir la verdad?» «No, por hacerlo de forma tan elegante que nadie puede acusarla de grosería». La contradanza terminó. Edward la condujo de vuelta al lugar donde su padre esperaba con ansiedad mal disimulada. «Espero que me conceda más bailes esta noche, Lady Charlotte», dijo Edward, los ojos aún fijos en los de ella, «y en las noches que vendrán». Mientras él se alejaba, Charlotte sintió el peso de las miradas sobre sí. Algunas mujeres susurraban detrás de los abanicos. Los hombres intercambiaban comentarios en voz baja. Ella no sabía en aquel momento que acababa de entrar en un juego mucho mayor de lo que imaginaba. Un juego donde ella sería al mismo tiempo pieza y premio. Un juego donde el amor verdadero y la traición más cruel se entrelazarían hasta volverse indistinguibles. En la penumbra de un rincón del salón, una mujer de 52 años observaba todo con ojos fríos como piedras de hielo. Lady Margaret Blackwell, la duquesa viuda de Thornwood, apretaba el mango de su abanico con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Su hijo acababa de bailar con una don nadie, una cazafortunas, una amenaza, y Lady Margaret nunca permitía que las amenazas prosperaran. La noche continuó, las velas se fueron consumiendo, y Charlotte Ashford bailó 3 veces más con el marqués de Thornwood, una más de las que las reglas del decoro permitían. Ella no se dio cuenta de que, con cada vals, sellaba su propio destino. En los meses que siguieron, Londres presenció algo que no veía desde hacía décadas.
Un cortejo público, apasionado y absolutamente impropio. Edward Blackwell, el soltero más codiciado de Inglaterra, dejó de frecuentar los clubes de caballeros donde políticos y aristócratas tejían sus acuerdos. Dejó de visitar las casas de las familias importantes que durante años habían intentado casarlo con sus hijas. En cambio, aparecía todas las mañanas en la puerta de la modesta residencia alquilada de los Ashford, en una calle secundaria de Mayfair, cargando flores. No eran flores cualesquiera. Cada ramo era una declaración silenciosa, rosas rojas por el amor que él no osaba pronunciar en voz alta, lirios blancos por la pureza que veía en Charlotte, violetas por el deseo de que ella supiera que sus pensamientos estaban siempre con ella. Charlotte recibía las flores en silencio, los dedos rozando los pétalos húmedos de rocío mientras intentaba descifrar al hombre que las enviaba. ¿Quién era Edward Blackwell? Al fin y al cabo, ¿el héroe de guerra que todo Londres adoraba? ¿El hijo obediente de una de las familias más poderosas del reino? ¿O aquel hombre de ojos azules que la miraba como si ella fuera la única persona en un salón lleno? Las tardes eran dedicadas a paseos en carruaje por Hyde Park. Edward conducía los caballos personalmente, algo que los cocheros consideraban una excentricidad y las matriarcas un escándalo. Charlotte se sentaba a su lado, el parasol de seda protegiéndola del sol pálido de mayo, mientras conversaban sobre todo y nada. Él le contaba sobre el mar, sobre las noches en que se quedaba en la cubierta de su barco, observando las estrellas sobre el Mediterráneo, sintiéndose al mismo tiempo infinitamente grande y terriblemente pequeño. Sobre el miedo que nunca había confesado a nadie, el miedo de no volver, de morir lejos de casa, en aguas que no conocían su nombre. Charlotte, a su vez, revelaba fragmentos de sí misma que jamás había mostrado a nadie. Hablaba sobre los libros que leía a escondidas, textos de filosofía y economía que las mujeres no debían conocer, sobre las noches en que se quedaba despierta, calculando mentalmente las deudas de su padre, intentando encontrar una solución que no existía, sobre la soledad de crecer sin madre, en una casa donde el amor había sido sustituido por obligaciones y silencios incómodos. «Eres diferente», dijo Edward una tarde, mientras el carruaje pasaba bajo la sombra de un roble centenario. «De todas las mujeres que he conocido. ¿Diferente cómo? Real. Eres real, Charlotte. No estás intentando impresionarme o agradarme. Simplemente estás siendo quien eres». Charlotte desvió la mirada hacia las hojas que bailaban al viento. «Tal vez no tenga opción», respondió con una honestidad que la sorprendió. «No tengo dote que ofrecer, ni conexiones importantes, ni joyas de familia. Todo lo que tengo soy yo misma. ¿Y crees que eso es poco?». Ella no respondió. El silencio entre ellos era denso como terciopelo, cargado de palabras no dichas y sentimientos no nombrados. Mientras tanto, la sociedad londinense hervía de rumores. En los salones de té, en las antesalas de los bailes, en los carruajes que cruzaban la ciudad, un único tema dominaba las conversaciones. El marqués de Thornwood estaba cortejando a una don nadie, una cazafortunas, declaró Lady Montagu, una de las matriarcas más respetadas de la temporada, mientras tomaba té en su sala de visitas. «La familia Ashford está arruinada. Todos saben que el vizconde perdió todo en el juego, pero Edward parece genuinamente encantado», se aventuró una de las invitadas más jóvenes. «Los hombres se encantan con facilidad», cortó Lady Montagu, los labios finos como una línea de desaprobación. «Corresponde a las mujeres de buen juicio protegerlos de sus propios impulsos». En el castillo Thornwood, distante de las intrigas londinenses, la duquesa viuda recibía cartas diarias de sus informantes en la capital. Cada palabra sobre Charlotte Ashford era un puñal en su orgullo de madre. Edward estaba prometido, no oficialmente, no públicamente, pero había un acuerdo tácito, tejido hacía más de una década, de que él se casaría con Lady Arabella Whitmore, hija del duque de Westhaven. La unión garantizaría tierras, influencia política y, sobre todo, la preservación de la pureza de la sangre Blackwell. Y ahora, una muchacha sin nombre, sin fortuna, sin futuro, amenazaba con destruir años de planificación cuidadosa. Lady Margaret convocó a Arabella a Thornwood. La joven llegó a finales de mayo, traída por un carruaje con el blasón de los Whitmore. A los 22 años, Arabella era la imagen de la perfección aristocrática.
cabellos rubios como trigo maduro, ojos azules claros, piel de porcelana. Había sido criada para ser una duquesa. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra había sido pulido hasta la perfección, pero bajo aquella superficie impecable había algo más, una ambición fría, una determinación implacable, y ahora un odio naciente hacia la mujer que osaba robar lo que era suyo por derecho. Charlotte Ashford, Arabella pronunció el nombre como si fuera un insulto, no es más que una oportunista desesperada. Estoy de acuerdo, dijo la duquesa sirviendo té en tazas de porcelana china que valían más que todo lo que los Ashford poseían. Pero Edward está ciego, y mientras esté ciego, no escuchará razón. Entonces, ¿qué haremos? Lady Margaret sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Esperaremos, querida. La primavera es época de flores e ilusiones, pero el invierno siempre llega. En Bath, donde Charlotte había sido enviada para tomar las aguas termales y secretamente para alejarla un poco de la intensidad del cortejo, ella recibió una visita inesperada. James Ashford, su hermano mayor, apareció sin aviso. Vestía el uniforme del ejército británico, las insignias de capitán brillando al sol de la tarde. Había en sus ojos castaños la sombra de las batallas que había enfrentado en Europa, la marca indeleble de la guerra contra Napoleón. Los hermanos se abrazaron en silencio en el jardín de la pensión donde Charlotte estaba hospedada. El aire olía a lavanda y a la sal distante del mar. «Recibí noticias sobre ti y el marqués de Thornwood», dijo James, cuando finalmente se sentaron en un banco de piedra bajo una glicinia florida. «¿Y qué dicen las noticias? Que conquistaste el corazón del soltero más codiciado de Inglaterra». Hizo una pausa. «Pero también dicen otras cosas, cosas que me preocupan». Charlotte entrelazó los dedos en el regazo, un hábito nervioso que tenía desde niña. «Los Blackwell», continuó James, la voz baja, cargada de advertencia, «no son lo que parecen. La duquesa viuda es conocida por destruir a cualquier persona que amenace sus planes. Hubo otras mujeres antes que tú, muchachas que intentaron acercarse a Edward y que, misteriosamente, tuvieron sus reputaciones arruinadas. ¿Me estás pidiendo que desista? Te estoy pidiendo que tengas cuidado». Sujetó las manos de su hermana entre las suyas. «Eres todo lo que me queda, Charlotte. Nuestra familia puede estar arruinada, nuestro padre puede ser un tonto, pero tú eres lo único puro que aún tenemos». Charlotte sintió los ojos arder con lágrimas que se negó a derramar. «Lo amo, James. Verdaderamente. No es solo por la fortuna o por la posición. Cuando estoy con Edward, me siento vista, comprendida. Por primera vez en la vida, alguien me mira y ve quién soy realmente». James suspiró, el peso de la guerra y de la preocupación curvando sus hombros. «Entonces sigue adelante, hermana, pero no bajes la guardia. Nunca». Él partió al día siguiente, de vuelta a los campos de batalla de Europa. Charlotte lo observó irse, un presentimiento sombrío anidándose en su pecho, como un pájaro de mal agüero. Si tan solo ella supiera cuán proféticas serían las palabras de James. Si tan solo pudiera imaginar lo que la aguardaba. El invierno llegó a Londres cubierto de nieve y expectativas. En las mansiones de Mayfair, las chimeneas crepitaban día y noche, y el aroma de pino y canela anunciaba la proximidad de la Navidad. Charlotte pasó aquellos meses en un estado de suspensión entre la felicidad y el miedo. Edward continuaba cortejándola con la misma intensidad de los primeros días, pero había ahora una urgencia en sus gestos, como si luchara contra fuerzas invisibles que amenazaban con separarlos. Ella había conocido a la duquesa viuda una única vez, en una cena formal donde las palabras corteses de Lady Margaret habían sido afiladas como cuchillas escondidas en terciopelo. Cada sonrisa de la duquesa era una amenaza disfrazada. Cada comentario aparentemente inocente llevaba el peso de una advertencia. «Mi hijo es joven», había dicho Lady Margaret, los ojos grises fijos en Charlotte como los de una serpiente observando a su presa. «Los jóvenes se encantan fácilmente, pero los encantos pasan, y lo que queda son las consecuencias». Charlotte no había respondido. Había aprendido, en aquellos meses, que el silencio era un arma tan poderosa como las palabras. En la víspera de la Navidad de 1800, el Palacio de St. James brillaba como una caja de joyas bajo la luz de 10.000 velas. La realeza y la más alta aristocracia de Inglaterra estaban reunidas en el gran baile de invierno, un evento donde las historias se hacían y los futuros se decidían.
Charlotte vestía un vestido de seda azul oscuro que Edward había mandado confeccionar en secreto. Era el primer vestido verdaderamente lujoso que ella usaba, y la tela se deslizaba sobre su piel como agua helada de un arroyo. En el cuello, un simple cordón de perlas prestado de una tía lejana, la única joya que la familia aún poseía. Cuando ella entró en el salón, sujetando el brazo de su padre, sintió el peso de 300 miradas sobre sí, algunas curiosas, otras envidiosas, muchas hostiles, pero solo había una mirada que importaba. Edward la esperaba junto a la gran escalera de mármol, vestía un abrigo de terciopelo negro que realzaba sus ojos azules y había en su rostro una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que hizo que su corazón fallara un latido. La música comenzó. Un vals. Edward extendió la mano. «Baila conmigo», dijo, y no era una petición. Bailaron como si el salón estuviera vacío, como si no hubiera cientos de personas observando cada movimiento, juzgando cada mirada intercambiada. Charlotte sentía el calor de la mano de Edward en su cintura, la presión firme de sus dedos entrelazados con los de ella, y pensó que podría morir feliz en aquel instante. Cuando la música terminó, Edward no la condujo de vuelta a su lugar. En cambio, la llevó al centro del salón, donde un círculo de invitados se formaba alrededor de ellos. «Edward», susurró Charlotte, confundida, «¿qué estás haciendo?» Él no respondió con palabras. En cambio, se arrodilló. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el frufrú de un vestido, ni el tintineo de una copa. 300 personas contuvieron el aliento al mismo tiempo. Edward sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo negro. Cuando la abrió, el brillo de una esmeralda rodeada de diamantes reflejó la luz de las velas como un pequeño sol verde. «Lady Charlotte Ashford», su voz era clara, audible en cada rincón del salón, «¿me daría el honor de ser mi esposa?» Charlotte sintió el mundo girar a su alrededor. Vio el rostro de su padre, pálido de alivio y codicia. Vio las expresiones conmocionadas de las matriarcas que habían apostado en su contra. Vio al fondo del salón la figura rígida de la duquesa viuda, el rostro una máscara de piedra, y vio a Edward, sus ojos azules implorando una respuesta, su mano temblando casi imperceptiblemente mientras sostenía el anillo. «Sí», dijo ella, la voz embargada. «Sí, acepto». Él deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella, y de cierta forma lo había sido. El anillo pertenecía a la familia Blackwell desde hacía 200 años, pasando de novia en novia a través de las generaciones. El salón estalló en aplausos. Edward besó la mano de Charlotte, los labios demorándose sobre sus dedos como una promesa silenciosa. Aquella noche, mientras Londres celebraba, dos mujeres no durmieron. Una era Charlotte, que se quedó despierta hasta el amanecer, observando la esmeralda brillar a la luz de una única vela, incapaz de creer que aquello era real. La otra era Lady Margaret, que convocó a Arabella Whitmore a sus aposentos tan pronto como el baile terminó. «La batalla aún no ha terminado», dijo la duquesa, mientras el fuego de la chimenea lanzaba sombras danzantes sobre su rostro envejecido. «De hecho, apenas ha comenzado». Arabella se secó las lágrimas con un pañuelo de encaje. «¿Qué haremos?» «Haremos lo que siempre hemos hecho, querida». Lady Margaret se sirvió una copa de vino tinto oscuro como la sangre. «Destruiremos a Charlotte Ashford tan completamente que nadie jamás recordará que existió». Afuera de la ventana, copos de nieve comenzaban a caer sobre Londres, cubriendo la ciudad con un manto blanco de falsa inocencia. La primavera parecía muy distante, y la tormenta que se aproximaba sería más devastadora que cualquier invierno. El castillo Thornwood se erguía contra el cielo gris de Northumberland como un centinela de piedra esculpido por el tiempo. Sus torres medievales perforaban las nubes bajas, y los vientos del norte aullaban a través de sus almenas como voces de fantasmas antiguos. Charlotte llegó en enero de 1801, traída por un carruaje que recorrió caminos lodosos durante 3 días. Edward la acompañó durante la primera jornada, pero tuvo que partir a Portsmouth para reasumir su puesto en la Marina Real. La guerra contra Napoleón no esperaba por compromisos. «Volveré en mayo», había prometido, sujetando el rostro de ella entre sus manos enguantadas, los ojos azules oscurecidos de preocupación. 3 meses solamente, y entonces seremos marido y mujer.
Charlotte lo despidió con la mano mientras el carruaje de él desaparecía en la curva del camino, una sensación de vacío expandiéndose en su pecho. Estaba sola, completamente sola en territorio enemigo. La duquesa viuda la recibió en el gran salón del castillo con una cortesía helada que no alcanzaba sus ojos. «Bienvenida a Thornwood, Lady Charlotte». Las palabras salían de sus labios como piedras de hielo. «Espero que se sienta en casa durante su estadía». Pero no había calor en aquella casa. Las paredes de piedra exhalaban frío, los pasillos eran laberintos sombríos y los criados evitaban a Charlotte como si ella portara una enfermedad contagiosa. Los primeros días fueron de aislamiento silencioso. Charlotte pasaba las mañanas en sus aposentos, una habitación adecuada pero distante de las áreas principales del castillo, bordando o intentando leer los libros de la biblioteca que le eran permitidos. Las tardes se arrastraban en salas de visitas vacías, donde ella tomaba té sola mientras el reloj marcaba cada segundo con precisión cruel. Las cartas que escribía a Edward desaparecían sin respuesta. Ella no sabía en aquel momento que la duquesa las interceptaba, leyendo cada palabra de amor antes de arrojarlas al fuego. La soledad era una presencia física, tan real como las piedras de las paredes. Charlotte la sentía en cada comida silenciosa, en cada noche sin visitas, en cada mañana gris que nacía sobre aquellas tierras extrañas. Pero fue en la tercera semana cuando el verdadero plan comenzó a revelarse. Una criada joven, Mary, de ojos castaños y manos siempre nerviosas, llamó a la puerta de sus aposentos en una tarde de lluvia. «Milady», dijo sin mirar directamente a Charlotte, «un caballero pregunta por usted. Está esperando en la sala de música». Charlotte lo encontró extraño. No conocía a nadie en Northumberland, y la duquesa ciertamente no la había presentado a ningún vecino. Bajó las escaleras con el corazón apretado de aprensión. El hombre que la esperaba era joven, tal vez 25 años, con cabellos castaños claros y una sonrisa que parecía demasiado ensayada. Vestía ropas de buena calidad, pero había algo en sus gestos que sugería falsedad, como un actor en un escenario invisible. «Lady Charlotte», dijo inclinándose en una reverencia elaborada, «soy Thomas Fairfax, amigo de infancia de Lord Edward. Él me pidió que viniera a visitarla mientras está ausente». Charlotte no recordaba que Edward hubiera mencionado a ningún Thomas Fairfax, pero estaba tan desesperada por compañía, tan necesitada de una voz amiga en aquel desierto de piedra, que ignoró la alarma que sonaba en su interior. «Es muy amable de su parte», respondió indicando un sillón junto a la chimenea. En los días que siguieron, Thomas se convirtió en una presencia constante. Visitaba a Charlotte todas las tardes, trayendo flores del jardín del castillo e historias sobre Edward que parecían demasiado auténticas para ser inventadas. Era simpático, atento, y hacía reír a Charlotte por primera vez en semanas. Ella no sabía que cada encuentro era observado, que criados pagados por la duquesa tomaban notas de cada palabra intercambiada, de cada sonrisa, de cada momento en que Thomas se sentaba demasiado cerca o sujetaba su mano por demasiado tiempo. No sabía que en una habitación secreta del castillo una mujer pasaba noches copiando su caligrafía, practicando la curva de cada letra, la inclinación de cada palabra, hasta que las falsificaciones fueran indistinguibles del original. No sabía que cartas de amor estaban siendo escritas en su nombre, cartas que hablaban de encuentros secretos y pasiones prohibidas, cartas que serían guardadas como pruebas de una traición que nunca existió. La primavera llegó a Northumberland con reluctancia, trayendo lluvias frías y un sol pálido que raramente rompía las nubes. Charlotte contaba los días hasta el regreso de Edward, cada amanecer una pequeña victoria contra la desesperación. Fue en abril cuando ella percibió que algo estaba mal. Thomas Fairfax apareció en su habitación, no en la sala de música, no en el jardín, sino en sus aposentos privados, de noche, cuando ella ya vestía la ropa de dormir. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó retrocediendo, el corazón desbocado. «Charlotte», dijo él, y había algo diferente en su voz, una frialdad que ella nunca había notado antes. «No seas ingrata. Después de todo lo que he hecho por ti, salga inmediatamente». Él sonrió, una sonrisa cruel que transformó su rostro hermoso en algo grotesco. «Demasiado tarde, querida. La obra ya fue escrita. Ahora solo falta el último acto». Antes de que Charlotte pudiera reaccionar, la puerta se abrió. La duquesa entró seguida por 3 criadas que Charlotte reconoció vagamente. Mary,
la de ojos castaños entre ellas. Como sospechaba, dijo Lady Margaret, la voz goteando satisfacción. La encuentro en situación comprometedora con un hombre. Esto no es lo que parece, intentó explicar Charlotte. Yo no lo invité aquí. Es exactamente lo que una mujer de mala reputación diría. Thomas ya se retiraba por la puerta de atrás, una sonrisa triunfante en los labios. Charlotte entendió en aquel momento que había caído en una trampa meticulosamente construida y que estaba completamente sola, sin pruebas, sin testigos de su inocencia, sin nadie que creyera en su palabra contra la de la duquesa de Thornwood. Cuando mayo llegó y Edward regresó de la guerra, fue su madre quien lo recibió primero. Y lo que ella le mostró, las cartas falsificadas, los testimonios de los criados, los relatos de encuentros nocturnos, destruyó en minutos lo que meses de amor habían construido. La fecha de la boda fue mantenida, 21 de junio, pero no sería una celebración, sería una ejecución. El solsticio de verano amaneció sobre Thornwood en tonos de dorado y ámbar. Era el día más largo del año, y la capilla medieval del castillo había sido transformada en un jardín de rosas blancas que perfumaban el aire con una dulzura casi sofocante. Charlotte despertó antes del amanecer, incapaz de dormir. Había algo mal, lo sentía en los huesos, en la forma en que los criados la evitaban aún más que lo normal, en el silencio pesado que se cernía sobre el castillo como un manto de plomo. Pero era su día de boda, el día que cambiaría su vida para siempre. Y ella se negaba a dejar que presentimientos sombríos mancharan aquella felicidad. Las criadas la vistieron en silencio, los dedos trabajando con eficiencia mecánica. El vestido era de seda blanca bordada con perlas, regalo de Edward, encargado meses antes de París, contrabandeado a través de líneas de batalla. Era la cosa más hermosa que Charlotte jamás había vestido, y sintió lágrimas de gratitud quemar sus ojos mientras observaba su reflejo en el espejo. «Está hermosa», dijo una de las criadas, pero no había calor en su voz. Charlotte sujetó el ramo de lirios y bajó las escaleras del castillo. 400 invitados habían viajado de toda Inglaterra para presenciar la boda del marqués de Thornwood. Duques, condes, barones, la flor y nata de la aristocracia británica estaba reunida en aquella capilla medieval, los bancos de roble crujiendo bajo el peso de sus expectativas. Charlotte caminó por el pasillo de piedra, los ojos fijos en el altar donde Edward la esperaba. Él estaba de espaldas, el uniforme de la Marina Real impecable, los hombros rígidos. La música del órgano resonaba por las paredes antiguas, y el aroma de las rosas era tan intenso que casi la mareaba. Cada paso la acercaba a su futuro, a su felicidad, a todo por lo que había luchado y soñado. Cuando llegó al altar, Edward se volvió. Charlotte sintió que el suelo faltaba bajo sus pies. Los ojos de él, aquellos ojos azules que la habían mirado con tanto amor, estaban vacíos, fríos, los ojos de un extraño. Ella extendió la mano. Él no la tomó. El silencio que siguió fue tan absoluto que Charlotte pudo oír el latir de su propio corazón. «No puedo casarme con una mujer sin honor». Las palabras de Edward resonaron por la capilla como el tañido de una campana fúnebre. Por un momento, Charlotte pensó que había oído mal, que era algún tipo de pesadilla del cual despertaría en cualquier instante. Pero entonces, la duquesa viuda se levantó de su lugar en la primera fila, una sonrisa de satisfacción distorsionando sus labios finos. «Señoras y señores», su voz era clara, proyectada como la de una actriz experimentada, «tengo en mis manos la prueba de la verdadera naturaleza de Lady Charlotte Ashford». Y comenzó a leer las cartas falsificadas, los relatos de los criados, descripciones detalladas de encuentros nocturnos con Thomas Fairfax, palabras de amor que Charlotte nunca había escrito, confesiones de traición que nunca había cometido. Charlotte intentó hablar, pero su voz había desaparecido, tragada por el horror que la consumía. «Esto no es verdad», logró finalmente decir, un susurro ronco que apenas alcanzaba las primeras filas. «Yo nunca... Esas cartas no son mías». «Silencio», cortó Edward, la voz como una hoja de hielo. «Me usaste. Nunca me amaste. Todo era una mentira para conseguir nuestra fortuna». «Edward, por favor, escúchame». «No hay nada que escuchar». Agarró su mano con tanta fuerza que Charlotte sintió los huesos protestar. Con un movimiento brusco,
arrancó el anillo de esmeralda de su dedo. La joya raspó su piel, dejando un rastro rojo que manchó la tela blanca de su vestido. «Saquen a esta mujer de mi propiedad». Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de Charlotte por el resto de su vida. Manos rudas agarraron sus brazos. Fue arrastrada por el pasillo, su vestido de novia rozando las piedras frías, mientras los invitados observaban en silencio conmocionado. Algunos desviaban la mirada, otros señalaban y susurraban. Algunas mujeres, Arabella Whitmore entre ellas, sonreían. Cuando llegó a las puertas de la capilla, los guardias la empujaron con tanta fuerza que cayó de rodillas en el lodo del patio. La lluvia que había comenzado durante la ceremonia había transformado el suelo en un lodazal resbaladizo, y Charlotte sintió el vestido blanco absorber la suciedad como una esponja absorbe agua. Se levantó con dificultad, las manos enlodadas, las rodillas raspadas, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Los portones del castillo se cerraron ante ella con un estruendo que resonó por los campos vacíos. Charlotte Ashford estaba sola, sin dinero, sin honor, a kilómetros de cualquier lugar, y mientras la lluvia lavaba los pétalos de rosa prendidos en sus cabellos, ella entendió que la mujer que había sido, la niña soñadora, la novia esperanzada, la ingenua que creía en el amor verdadero, acababa de morir. Lo que nacería en su lugar, ella aún no lo sabía. Pero sería algo completamente diferente. Charlotte caminó. No había otra opción. El carruaje que debía llevarla de vuelta a Londres había partido sin ella. Orden de la duquesa, sin duda. Los caballos de los establos estaban encerrados, y ninguno de los habitantes del pueblo cercano a Thornwood osaría ayudar a una mujer que el marqués había rechazado públicamente. Entonces, ella caminó. El vestido de novia, empapado de lluvia y lodo, pesaba como una mortaja. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano, los zapatos delicados de satén deshaciéndose contra las piedras y raíces del camino. El camino que llevaba al sur serpenteaba por campos abiertos y bosques sombríos, y Charlotte seguía sin mapa, sin destino, guiada solo por la determinación ciega de no rendirse. La primera noche durmió en un granero abandonado, envuelta en paja que olía a moho y olvido. Las ratas corrían a su alrededor en la oscuridad, pero ella estaba demasiado exhausta para sentir miedo. La segunda noche, una tormenta la obligó a refugiarse bajo un puente de piedra. El agua del arroyo subía a cada hora, y Charlotte permaneció despierta hasta el amanecer, temblando de frío, rezando para que la crecida no se la llevara. En la tercera noche, encontró una aldea de pescadores en la costa. Estaba irreconocible. El vestido blanco era ahora un harapo marrón de lodo y sangre seca. Los cabellos, otrora ondulados y brillantes, estaban enmarañados como un nido de cuervos. Los pies sangraban a través de los restos de los zapatos de satén. Una viuda de pescador, una mujer de manos ásperas y corazón gentil llamada Margaret, como la duquesa, ironía que Charlotte no conseguía ignorar, la acogió por piedad. «¿De dónde vienes, niña?», preguntó la mujer ofreciendo un caldo caliente en un tazón desportillado. Charlotte no respondió. No había cómo explicar. No había palabras que contuvieran el tamaño de su caída. Pasó 2 semanas en aquella casa simple, recuperando fuerzas mientras ayudaba a Margaret con los quehaceres domésticos. Aprendió a remendar redes, a limpiar pescados, a hacer jabón de grasa de ballena. Eran habilidades que una lady nunca debería conocer, pero Charlotte ya no era una lady, ya no era nada. Fue Margaret quien le trajo las noticias de Londres. «Dicen que hubo un escándalo terrible», comentó la viuda una noche mientras cosía a la luz de una vela. «Una novia rechazada en el altar. Dicen que era una farsante, una cazafortunas. El nombre era Ashford, parece». Charlotte sintió el estómago revolverse, pero mantuvo el rostro impasible. «¿Y qué más dicen?». «Que el padre de ella tuvo un ataque de apoplejía cuando lo supo. Está muy enfermo, confinado a la cama. Los acreedores ya están rondando la propiedad como buitres. El vizconde Arthur Ashford, su padre, el hombre que la había vendido como mercancía, que la había presionado para aceptar cualquier propuesta que salvara sus deudas de juego. Charlotte debería odiarlo, debería sentir satisfacción en su ruina, pero no sentía nada más que un vacío inmenso. Escribió una carta a James, cuidando de no revelar su ubicación. Le contó la verdad.
toda la verdad, y le pidió que no la buscara. Necesito desaparecer, hermano. La Charlotte que conocías ya no existe. Tal vez un día vuelva, pero ahora necesito encontrar quién soy sin el nombre Ashford, sin la sociedad londinense, sin todas las expectativas que me sofocaban. Dejó la casa de Margaret en una mañana de agosto, vistiendo ropas simples de criada que la viuda le había prestado. Llevaba solo una pequeña bolsa con algunas monedas, todo lo que había conseguido ahorrar durante aquellas semanas de trabajo, un pedazo de pan envuelto en tela y algo más. El anillo de esmeralda. Lo había encontrado en el lodo, aquella noche terrible, cuando los portones del castillo se cerraron. Edward lo había arrancado de su dedo con tanta fuerza que la joya voló lejos, posándose en un charco lodoso a pocos metros de donde ella había caído de rodillas. Charlotte lo había guardado. No sabía por qué. Tal vez como recuerdo de lo que había perdido. Tal vez como prueba de que, algún día, aquel amor había existido. O tal vez, y esa era la verdad que ella apenas osaba admitir, como combustible para una llama que comenzaba a arder en su pecho. Una llama de rabia, una llama de determinación, una llama que un día se convertiría en un incendio. Caminó hacia el sur, siempre hacia el sur, en dirección al único lugar donde podría desaparecer completamente, el mar. Portsmouth olía a sal, alquitrán y posibilidades. Charlotte llegó al gran puerto militar de Inglaterra a principios de septiembre, después de semanas de viaje en carretas de granjeros y caminos polvorientos. Estaba delgada, más delgada de lo que jamás había estado, la piel quemada por el sol, los cabellos cortados cortos para facilitar el viaje. Nadie reconocería en ella a la elegante debutante que había bailado en los salones de Londres. El puerto era un mundo aparte. Barcos de todos los tamaños se mecían en el agua oscura, sus mástiles formando un bosque de madera y cordaje contra el cielo gris. Marineros gritaban en lenguas que Charlotte no comprendía. Comerciantes negociaban en voz alta. Soldados marchaban hacia las embarcaciones que los llevarían a la guerra contra Napoleón. Era caótico, era aterrador, era perfecto. Charlotte caminó por el muelle, observando cada barco, buscando, ella no sabía exactamente qué, una oportunidad, una chance, cualquier cosa que la llevara lejos de aquella vida destrozada. Se acercó a un barco mercante llamado Aurora, cuyas velas estaban siendo preparadas para zarpar. ¿El capitán acepta pasajeros?, preguntó a un marinero que cargaba barriles. El hombre la miró con desprecio mal disimulado. No llevamos mujeres. Da mala suerte. Puedo trabajar. Limpiar, cocinar, cualquier cosa. Ya dije, no llevamos mujeres. Charlotte sintió el peso de la desesperación apretar su pecho. No tenía dinero suficiente para un pasaje en un barco de pasajeros. No tenía contactos, ni protección, ni ninguna esperanza más allá de aquel puerto. Estaba a punto de alejarse cuando una voz la llamó. ¿La señorita sabe leer y escribir? Se volvió. Un hombre de aproximadamente 50 años la observaba desde la cubierta de la Aurora. Tenía el rostro marcado por el sol y el viento, las manos callosas de quien había trabajado toda la vida. Sus ropas eran simples, pero de buena calidad. Un comerciante, tal vez, no un aristócrata. Sí, señor, respondió Charlotte. Inglés, francés y un poco de italiano. El hombre bajó la plancha de embarque con pasos seguros. Soy William Hartley. Ese barco es mío. Y 12 más como él. La estudió con ojos castaños que parecían ver a través de su máscara de criada. Necesito a alguien para organizar mis registros. Mi asistente anterior huyó con una cantante de ópera en Lisboa. El viaje hasta Calcuta dura 6 meses. Pago pasaje y salario. Charlotte vaciló solo un instante. Acepto. Hartley asintió, como si no esperara otra respuesta. Óptimo. Zarparemos con la marea de la mañana. Sus aposentos estarán en la bodega. No son lujosos, pero están limpios. Y señorita Charlotte, dijo él, omitiendo el apellido. Solo. Muy bien, Charlotte. Extendió la mano. Un gesto extrañamente igualitario para la época. Bienvenida a mi flota. Mientras estrechaba aquella mano callosa, Charlotte sintió algo que no experimentaba desde hacía meses. Esperanza. No la esperanza ingenua de antes. La esperanza de bailes y vestidos y bodas felices. Esa estaba muerta, enterrada en el lodo del castillo Thornwood. Era una esperanza diferente, más dura, más real. La esperanza de quien no tiene más nada que perder. La marea de la mañana llevó a la Aurora más allá del horizonte, y Charlotte Ashford
o quienquiera que ella fuera ahora, dejó Inglaterra atrás. No miró hacia atrás. No había nada allí que valiera la pena ver. El océano era un maestro cruel y generoso. En los primeros días del viaje, Charlotte sufrió con el mareo, un mal que la dejaba pálida y temblorosa, incapaz de mantener cualquier alimento en el estómago. Hartley la visitaba en su pequeña cabina, trayendo galletas secas y té de jengibre, sin jamás expresar impaciencia o frustración. «Va a pasar», decía, con la calma de quien ya había visto a cientos de pasajeros enfrentar la misma prueba. El cuerpo se adapta, siempre se adapta, y él tenía razón. En la segunda semana Charlotte despertó sin náuseas, con un hambre voraz que no sentía desde hacía meses. A partir de ahí, se lanzó al trabajo con una determinación que impresionó incluso a los marineros más escépticos. Los registros de Hartley eran un caos organizado, décadas de notas, contratos, correspondencias y cálculos acumulados en baúles polvorientos. Charlotte se sumergió en aquel mar de papel como un náufrago se aferra a los restos de un naufragio. Cada documento que leía era una lección, sobre comercio, sobre negociación, sobre el funcionamiento invisible del mundo que sostenía los imperios. Descubrió que Hartley comerciaba té, seda y especias entre la India, China y Europa, que sus barcos transportaban porcelana de Cantón y algodón de Bombay, que él conocía cada ruta marítima, cada corriente oceánica, cada puerto de escala entre Portsmouth y Calcuta, y descubrió algo más, que Hartley era un hombre extraordinario. Nacido pobre, hijo de un herrero en Manchester, él había construido su fortuna con sus propias manos. Había comenzado como grumete a los 12 años, trabajando en barcos de carga que cruzaban el Canal de la Mancha. A los 20 era capitán de su primer barco, comprado con ahorros de una década. A los 30 tenía una flota. «El secreto no es tener dinero», explicó una noche, mientras cenaban en la pequeña sala de comidas reservada para los oficiales. «Es saber dónde estará el dinero antes que los demás». Charlotte absorbía cada palabra como una esponja absorbe agua. Hacía preguntas, discutía ideas, desafiaba las opiniones de Hartley con una inteligencia que lo sorprendía y encantaba. «¿Por qué me está enseñando todo esto?», preguntó una noche cuando el barco se deslizaba bajo un cielo salpicado de estrellas que ella nunca había visto desde Inglaterra. Hartley quedó en silencio por un largo momento, los ojos perdidos en el horizonte oscuro. «Porque alguien me enseñó una vez», respondió finalmente. «Un viejo comerciante portugués que me encontró muriendo de fiebre en un puerto africano. Él no tenía ninguna obligación de ayudarme, pero lo hizo, y cuando le pregunté por qué, dijo que yo debería retribuir enseñando a otra persona cuando llegara mi turno». Miró a Charlotte. «¿Tienes hambre?» «¿Hambre? No de comida. Hambre de probar que estaban equivocados. Hambre de convertirte en algo más grande que lo que ellos hicieron de ti». Hizo una pausa. «No sé quién eras antes de aparecer en aquel muelle. No sé qué sucedió para que una joven educada como Lady terminara vestida de criada, buscando pasaje para el otro lado del mundo. Y no necesito saberlo, pero reconozco ese hambre. La he tenido toda la vida». Charlotte sintió los ojos arder, pero no dejó caer las lágrimas. «¿Y si no sé qué hacer con lo que me está enseñando?» «Lo sabrás. Cuando llegue el momento lo sabrás». Las semanas se transformaron en meses. El Aurora bordeó África, enfrentó tormentas que hacían que el barco pareciera una cáscara de nuez en un océano furioso. Atravesó calmas tan absolutas que el tiempo parecía haberse detenido. Charlotte aprendió a leer mapas de navegación. Aprendió sobre tarifas y monopolios, sobre la política bizantina de la Compañía de las Indias Orientales. Aprendió que el té que los ingleses bebían en sus salones era cosechado por manos que nunca verían un solo chelín de las ganancias. Y, poco a poco, aprendió algo más importante, que ella era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. La niña que había bailado en los salones de Londres, preocupada con vestidos y conveniencias sociales, estaba realmente muerta. En su lugar nacía alguien diferente, alguien más fuerte, alguien que miraba hacia el horizonte no con miedo, sino con determinación. Cuando el Aurora finalmente avistó la costa de la India en marzo de 1802, Charlotte estaba de pie en la cubierta, los cabellos cortos ondeando al viento caliente que olía a especias y aventura. Un capítulo de su vida había terminado, otro estaba a punto de comenzar. Calcuta era una sinfonía de colores, sonidos y aromas
que asaltaban los sentidos de Charlotte como olas rompiendo en una playa. El puerto bullía de actividad, barcos descargando especias, cargando algodón, transportando sueños y fortunas a través de océanos infinitos. En las calles polvorientas, carretas tiradas por bueyes compartían espacio con elefantes adornados y palanquines de nobles locales. El aire era denso de humedad, perfumado de jazmín y sándalo, sazonado por el olor acre del río Hooghly. Era otro mundo. Un mundo que no conocía a Lady Charlotte Ashford ni los escándalos de los salones londinenses. Un mundo donde ella podría ser cualquier persona que eligiera ser. Hartley la instaló en una casa simple en el barrio comercial, cerca de las oficinas de la Compañía de las Indias Orientales. Era un espacio modesto, 2 habitaciones, una sala de trabajo, un pequeño jardín donde un limonero crecía obstinadamente bajo el sol tropical. Pero para Charlotte era un palacio. Por primera vez en la vida tenía un lugar que era suyo, no de la familia, no de un marido, suyo. En los meses que siguieron, ella se lanzó al trabajo con una dedicación que rayaba en la obsesión. Despertaba antes del amanecer para estudiar los registros de carga. Acompañaba a Hartley en reuniones con comerciantes indios y chinos, observando en silencio mientras negociaciones complejas se desarrollaban en varios idiomas. Pasaba las noches inclinada sobre mapas y contratos, aprendiendo el lenguaje invisible del comercio internacional. Aprendió hindi con los trabajadores del puerto, no el hindi formal de los salones, sino la lengua viva de las calles, de las negociaciones, de las amistades improbables que construyó con hombres y mujeres que nunca serían aceptados en los círculos aristocráticos de Londres, y poco a poco comenzó a contribuir. Identificó ineficiencias en los registros de Hartley, sugirió rutas alternativas que ahorraban semanas de viaje. Desarrolló un sistema de codificación para correspondencias confidenciales que protegía información sensible de miradas curiosas. Hartley observaba todo con un orgullo que nunca expresaba en palabras, pero que Charlotte percibía en el brillo de sus ojos castaños. Fue en mayo de 1802 cuando llegó una carta de Inglaterra. Charlotte reconoció la caligrafía de James antes incluso de abrir el sobre. Sus manos temblaban mientras rompía el lacre de cera y necesitó sentarse antes de comenzar a leer. Mi querida hermana, recibí tu carta en marzo, cuando finalmente tuve licencia del campo de batalla. No consigo expresar con palabras el alivio que sentí al saber que estás viva. Hubo rumores en Londres de que te habías ahogado o arrojado de un acantilado o cualquiera de las decenas de teorías crueles que la sociedad inventó para explicar tu desaparición. No creo en nada de lo que dicen de ti. Nunca lo creí. Te conozco desde que éramos niños, Charlotte. Conozco tu corazón y sé que, sea lo que sea que haya sucedido en aquel altar, eras inocente. Nuestro padre se recuperó del ataque, pero está frágil. Los acreedores tomaron la propiedad, pero conseguí negociar una pequeña pensión que lo mantiene en una casa alquilada en Bath. Pregunta por ti a veces, en los momentos de lucidez. Creo que, en el fondo, sabe que te falló. En cuanto a mí, fui ascendido a mayor. La guerra contra Napoleón continúa, y no sé cuándo podré regresar a Inglaterra, o si regresaré. Pero sabe que donde quiera que esté, mis pensamientos están contigo. No te rindas, hermana. Lo que te hicieron fue monstruoso, pero no dejes que venzan. Vive, prospera, y un día, cuando estemos juntos de nuevo, me contarás toda la historia. Con amor eterno, James. Charlotte leyó la carta 3 veces antes de permitir finalmente que las lágrimas corrieran por su rostro. James estaba vivo. James creía en ella. No estaba completamente sola en el mundo. Dobló la carta con cuidado y la guardó junto al anillo de esmeralda en el fondo de un cajón cerrado con llave. Reliquias de una vida anterior, recordatorios de quién ella había sido y de quién elegiría convertirse. Aquella noche, por primera vez en meses, durmió sin pesadillas. Los años que siguieron fueron de transformación silenciosa y profunda. Charlotte viajó con Hartley a Cantón, el único puerto chino abierto a extranjeros, donde aprendió a negociar seda y porcelana con mercaderes que medían el carácter de una persona por la forma en que bebía té. Navegó a Lisboa, donde estableció contactos con comerciantes portugueses que controlaban las rutas del Atlántico. Pasó meses en Bombay, estudiando el comercio de especias que había enriquecido imperios. En cada lugar
absorbía conocimiento como una planta absorbe luz. Aprendía idiomas, costumbres, secretos comerciales. Construía una red de informantes y aliados que se extendía de Calcuta a Londres, de Cantón a Lisboa. En 1803 identificó una oportunidad que otros habían ignorado. Los chinos deseaban relojes europeos, pero pocos comerciantes se tomaban la molestia de transportarlos. Charlotte convenció a Hartley de invertir en un cargamento de relojes suizos contrabandeados, a través de rutas que evitaban los bloqueos napoleónicos. El cargamento triplicó su valor. «Tienes instinto», dijo Hartley, cuando las ganancias fueron contabilizadas. «Mejor que cualquier hombre que conozco». Charlotte no respondió, pero sintió un orgullo que era casi físico, una sensación de plenitud que jamás había experimentado como Lady de Londres. Ella tenía 21 años. Había recorrido medio mundo, hablaba 4 idiomas, y apenas estaba comenzando. Pero en 1804, la felicidad que había construido cuidadosamente comenzó a desmoronarse. Hartley enfermó en agosto, durante un viaje de rutina a Bombay. Al principio, parecía solo una fiebre tropical, común entre los europeos que vivían en los trópicos, pero la fiebre no pasó. Se transformó en algo peor, algo que los médicos locales no conseguían identificar ni tratar. Charlotte lo trajo de vuelta a Calcuta, en un viaje de 2 semanas que pareció durar años. Se sentó al lado de su cama noche tras noche, aplicando compresas frías en su frente ardiente, leyendo en voz alta los libros que a él le gustaban, sujetando su mano mientras él deliraba de fiebre. «Necesitas descansar», decían los médicos. «No hay nada que puedas hacer». Pero Charlotte se negaba a abandonarlo. Hartley era más que un mentor. Era la persona que la había salvado cuando ella no tenía más nada. La persona que había creído en ella cuando el mundo entero la llamaba mentirosa. La persona más cercana a un padre que ella jamás había conocido. En una noche de octubre, cuando las estrellas brillaban con una indiferencia cruel sobre Calcuta, Hartley abrió los ojos con una lucidez que no tenía desde hacía semanas. «Charlotte». Ella se inclinó más cerca, sujetando su mano entre las suyas. «Estoy aquí. Escucha con atención». Su voz era un hilo, pero cada palabra era clara. «No tengo familia. No tengo hijos. Eres la hija que nunca tuve. Y cuando yo parta, todo lo que tengo será tuyo. No hables así. Te vas a recuperar». «No lo haré». Él sonrió, una sonrisa cansada pero serena. «Y está bien. Viví más de lo que esperaba. Vi más de lo que merecía. Y te encontré». Apretó la mano de ella con la poca fuerza que le quedaba. «Usa bien lo que dejo, no para venganza, no para amargura. Úsalo para convertirte en quien naciste para ser». Él cerró los ojos. Charlotte permaneció sentada al lado de la cama toda la noche, sujetando la mano de él, mientras la fiebre subía y bajaba como olas en una playa distante. Cuando el sol nació sobre Calcuta, tiñendo el cielo de naranja y rosa, William Hartley dormía profundamente, respirando con dificultad, pero respirando. Él no despertó del coma durante 3 semanas más. Y cuando finalmente despertó, era un hombre diferente, débil, envejecido décadas en meses, pero vivo. «Los médicos dicen que fue un milagro», dijo Charlotte, las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras sujetaba las manos de él. Hartley sonrió débilmente. «No fue milagro, fue terquedad, la mía y la tuya. La recuperación fue lenta y penosa. Hartley nunca volvió a tener la fuerza de antes, y ambos sabían que sus días de viajes y negociaciones habían terminado. Pero vivió lo suficiente para ver a Charlotte asumir los negocios, para aconsejarla en las decisiones difíciles, para presenciar el inicio de su transformación de asistente en líder. En diciembre de 1804, sentado en el jardín de la casa en Calcuta, bajo la sombra del limonero, Hartley firmó los documentos que transferían toda su fortuna a Charlotte. 50.000 libras, dijo, una flota de barcos, contratos en 3 continentes, y el conocimiento de cómo multiplicar todo eso. Sus ojos castaños brillaban con orgullo. «El resto depende de ti». Charlotte sujetó los documentos como si fueran de oro. «No lo decepcionaré». «Lo sé». Hartley se recostó en la silla, el rostro vuelto hacia el sol. «Ahora ve, construye tu imperio, y cuando estés lista para volver a Inglaterra, muéstrales quién te has convertido». Charlotte quedó en silencio por un largo momento. «¿Y usted?» «Me quedaré aquí», sonrió.
Soy demasiado viejo para viajes, pero no soy demasiado viejo para observar de lejos mientras conquistas el mundo. Aquella noche, Charlotte escribió en su diario: Hartley me dio más que dinero. Me dio la oportunidad de rehacerme, de probar que soy más que una novia rechazada, más que un escándalo en los salones de Londres. Ahora me corresponde honrar esa oportunidad. Me corresponde convertirme en la mujer que él siempre vio en mí, incluso cuando yo misma no conseguía verla. El Fénix estaba listo para volar. En los 2 años siguientes, Charlotte construyó un imperio. Asumió los negocios bajo el nombre C. Hartley & Company, manteniendo la identidad de su mentor para evitar el prejuicio que inevitablemente enfrentaría como mujer en el mundo de los negocios. Pocos sabían que detrás de las cartas firmadas C. Hartley estaba una joven de 22 años con ojos verdes y una determinación de hierro. El mundo estaba en llamas. Napoleón avanzaba por Europa, conquistando país tras país. Inglaterra luchaba por mantener su comercio abierto, mientras bloqueos navales transformaban cada travesía en una apuesta mortal. Donde otros veían desastre, Charlotte veía oportunidad. Cuando Napoleón declaró el bloqueo continental en 1806, prohibiendo a toda Europa comerciar con Inglaterra, los comerciantes británicos entraron en pánico. Rutas centenarias fueron cortadas de la noche a la mañana. Fortunas se evaporaron como rocío al sol. Charlotte estudió mapas durante noches enteras. Consultó a sus informantes en cada puerto importante. Y entonces hizo lo que nadie esperaba. Trasladó su base de operaciones a Lisboa. Portugal era el aliado más fiel de Inglaterra en el continente europeo. Sus puertos permanecían abiertos mientras el resto del continente se cerraba. Era una brecha, pequeña, peligrosa, pero una brecha. Charlotte la explotó con la precisión de un cirujano. Sus barcos transportaban productos ingleses a Lisboa, donde eran reempaquetados y vendidos como mercancías portuguesas. De Lisboa, atravesaban Europa por rutas que evitaban las patrullas francesas. Era contrabando, técnicamente, pero era también supervivencia, y Charlotte no se permitía escrúpulos que no podía darse el lujo de tener. Las ganancias eran extraordinarias. En 2 años, su fortuna creció de 50.000 a 200.000 libras. Era más dinero del que muchos nobles ingleses verían en toda su vida. Compró una mansión en Lisboa, no ostentosa, pero elegante, con vista al Tajo y jardines que recordaban vagamente a los de Inglaterra. Contrató criados de confianza, agentes de negocios, informantes en todas las capitales europeas, y usó esos informantes para otro propósito: investigar a los Blackwell. Las noticias que llegaban eran una mezcla amarga de satisfacción y melancolía. La duquesa viuda estaba confinada en Thornwood, su mente consumida por una enfermedad que la hacía olvidar quién era y dónde estaba. Los médicos decían que ella confundía pasado y presente, llamando a personas que habían muerto hacía décadas. Arabella se había casado con Edward 3 meses después de la humillación de Charlotte, una ceremonia discreta, sin la pompa de la boda original. Pero el matrimonio era un fracaso. No había hijos, solo silencios helados y habitaciones separadas. Rumores susurraban que Arabella pasaba más tiempo en Londres, frecuentando salones y fiestas, que con su marido. Y Edward estaba destruido. Los informes pintaban el retrato de un hombre que había perdido todo excepto la vida. Bebía demasiado, rechazaba invitaciones, pasaba días encerrado en sus aposentos. Los negocios de la familia estaban en declive, administrados por funcionarios incompetentes, mientras el marqués se hundía en su propia melancolía. Charlotte leyó cada informe con una atención meticulosa. Parte de ella, la parte que aún llevaba las cicatrices de aquel altar, sentía una satisfacción sombría al ver la destrucción de sus enemigos. Pero otra parte, la parte que había amado a Edward, que había soñado con una vida a su lado, sentía solo tristeza, una tristeza profunda y persistente que la sorprendía cuando menos lo esperaba. «Se están destruyendo solos», escribió en su diario. «No necesito hacer nada. La conspiración que tramaron contra mí envenenó sus propias vidas, pero eso no es suficiente. No es la venganza que quiero. Quiero que vean mi rostro cuando regrese. Quiero que sepan que la mujer que destruyeron se volvió más poderosa de lo que jamás imaginaron». En enero de 1807, Charlotte se miró en el espejo de su habitación en Lisboa.
La niña de 18 años que había debutado en los salones de Londres había desaparecido completamente. En su lugar había una mujer de 24 años, con ojos verdes que habían visto demasiado y aprendido más todavía. Su rostro era más anguloso, más definido. Había una dureza en su mirada que no existía antes, pero también una profundidad, una sabiduría conquistada a precio de dolor. Encargó un guardarropa entero de París, vestidos de seda negra, el color del luto, el color del poder, el color que ella había elegido como su firma, joyas de diamantes que brillaban como estrellas contra la tela oscura, sombreros elaborados que enmarcaban su rostro como obras de arte. Contrató profesores para refinar su francés, su porte, su baile. Todo lo que había aprendido como lady sería reaprendido, perfeccionado, transformado en arma, y adoptó un nuevo nombre para la sociedad europea, Madame Noire, la viuda negra, una mujer misteriosa, rica más allá de la imaginación, que nadie jamás había visto personalmente. Los rumores se esparcieron por los salones de Europa. ¿Quién era esa mujer que financiaba gobiernos y controlaba rutas comerciales? ¿De dónde venía su fortuna? ¿Por qué se escondía detrás de agentes y representantes, negándose a aparecer en público? La curiosidad era un hambre que Charlotte alimentaba cuidadosamente. Cada rumor, cada especulación, cada teoría salvaje sobre su identidad era una pieza en el tablero que ella montaba con paciencia. El momento de revelar la verdad llegaría pronto, y cuando llegara todo el mundo vería. La noche de julio de 1807 estaba caliente y húmeda, cargada del perfume de jazmín que subía de los jardines de Lisboa. La mansión de Madame Noire brillaba como un faro a orillas del Tajo, cada ventana iluminada por cientos de velas, cada salón decorado con flores que habían sido traídas especialmente de Holanda. Era el evento de la temporada. Diplomáticos de toda Europa habían viajado para participar. Nobles portugueses se mezclaban con comerciantes ingleses y agentes secretos franceses. Todo el mundo quería ver a la misteriosa viuda negra. Y, entre los invitados más ilustres, estaba Lord Edward Blackwell, marqués de Thornwood. Charlotte observó su llegada desde lo alto de la escalera principal, escondida en las sombras de un pasillo lateral. Él estaba diferente, muy diferente del hombre orgulloso y vibrante que ella había conocido 7 años antes. Se había vuelto delgado, casi esquelético. Ojeras profundas marcaban sus ojos azules que parecían haber perdido todo el brillo. Su postura, antes erguida y confiada, era ahora encorvada, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. La guerra y el matrimonio infeliz habían cobrado su precio. Charlotte respiró profundo. Ajustó la máscara de encaje negro que cubría la mitad de su rostro, una última barrera entre quién ella era y quién había sido. Y entonces bajó las escaleras. El salón quedó en silencio. Ella usaba un vestido de seda negra que se deslizaba sobre su piel como agua nocturna. Bordados de plata formaban constelaciones en la tela y un collar de diamantes brillaba en su cuello como una vía láctea capturada. Sus cabellos, que habían crecido nuevamente a lo largo de los años, estaban recogidos en un peinado elaborado que combinaba elegancia europea con un toque oriental. Era una visión, una aparición, una diosa de las sombras. Lord Blackwell, dijo, acercándose a él con pasos medidos. Qué honor recibirlo en mi humilde residencia. Edward la miró con una mezcla de curiosidad y algo más, una inquietud que no conseguía nombrar. Había algo familiar en aquella mujer, en la forma en que se movía, en el color de sus ojos detrás de la máscara. Madame Noire, respondió, inclinándose en una reverencia. El placer es todo mío, aunque debo admitir que tengo curiosidad por conocer a la mujer detrás de tantos misterios. La curiosidad es una característica peligrosa, milord. Ella sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Algunas verdades es mejor no descubrirlas. Bailaron, un vals lento que los llevó a través del salón, observados por cientos de ojos curiosos. Edward no conseguía desviar la mirada de aquella máscara, de aquellos ojos verdes que lo hacían sentir como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. ¿Nos conocemos de antes?, preguntó la voz vacilante. Tengo la sensación de haberla visto en algún lugar. Charlotte sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la compostura. Es posible, milord. El mundo es más pequeño de lo que parece. La música terminó. Charlotte condujo a Edward hasta un rincón más reservado del salón,
donde cortinas de terciopelo creaban una ilusión de privacidad. 6 años, dijo suavemente. ¿Me extrañaste? Edward frunció el ceño, confundido. Disculpe. Charlotte levantó las manos y lentamente se quitó la máscara. El reconocimiento golpeó a Edward como un rayo. El color huyó de su rostro. Sus piernas parecieron fallar y necesitó apoyarse en una columna cercana. ¿Charlotte? El nombre salió como un susurro estrangulado. Pero tú... Todos dijeron que habías muerto. Morí, sí. Su voz era fría como el acero. La chica que humillaste murió en aquel altar. La mujer ante ti es otra persona. Edward abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Se quedó allí, parado, temblando, mientras el fantasma de su pasado lo miraba con ojos que habían aprendido a no perdonar. «Tú, ¿cómo sobreviví?» Charlotte rió, un sonido sin alegría. «Caminé, trabajé, aprendí y construí. Mientras tú bebías tu culpa en copas de coñac, yo atravesaba océanos. Mientras te consumías en tu castillo de piedra, yo levantaba un imperio de oro». Dio un paso hacia él. «Y ahora estoy aquí, frente a ti, la mujer que desechaste como basura». Edward cayó de rodillas. Era un gesto tan inesperado, tan completamente opuesto al orgullo que él siempre había demostrado, que Charlotte sintió algo en su pecho apretarse. «Perdóname», dijo la voz embargada. «Sé que no lo merezco. Sé que nada de lo que diga puede deshacer lo que sucedió, pero te amaba, Charlotte, verdaderamente, y dejé que manipularan mi corazón contra la única persona que me hizo sentir vivo». Charlotte miró a aquel hombre arrodillado ante ella, el héroe de guerra, el marqués, el hombre que una vez fue todo lo que ella soñaba, y no sintió la satisfacción que esperaba. Sintió solo una tristeza profunda y antigua, como el mar que la había traído de vuelta a Europa. «Levántate», dijo extendiendo la mano para ayudarlo. «No te arrodilles ante mí, no estamos en el pasado». Edward aceptó su mano y se levantó, los ojos rojos de lágrimas contenidas. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. «Venganza. Puedo entregar todo, las tierras, el título, la fortuna. Ya no me importa nada de eso». Charlotte estudió su rostro por un largo momento. «No quiero nada de ti, Edward, ni venganza, ni reparación, ni tus posesiones. Lo que yo quería, nunca podrías dármelo. El tiempo perdido, la inocencia robada, los años que pasé probando que era más que una novia rechazada». Se volvió para partir, pero la voz de él la detuvo. «Aún te amo, nunca dejé de amarte». Charlotte se detuvo. No se volvió. «El amor que ofreces llega demasiado tarde, y yo ya no soy la mujer que amabas. Esa mujer ya no existe». Y con esas palabras desapareció entre los invitados, dejando a Edward Blackwell solo con los fantasmas de su pasado. La noche continuó. La música tocó. Los invitados bailaron y rieron, ajenos al drama que se había desarrollado en los rincones sombríos de aquel salón, y Charlotte Ashford, Madame Noir, se preparó para el próximo capítulo de su historia, el regreso a Inglaterra. Londres, diciembre de 1807. La ciudad estaba cubierta de nieve cuando Charlotte desembarcó en Dover, después de 6 años de exilio. El aire helado de Inglaterra entró en sus pulmones como una puñalada familiar, trayendo consigo memorias que ella había luchado tanto por olvidar. No había vuelto como fugitiva, había vuelto como conquistadora. La noticia de su llegada la precedió. Los rumores corrían por los salones de Mayfair como fuego en paja seca. Madame Noir, la misteriosa viuda negra que controlaba rutas comerciales de la India a Portugal, había comprado una mansión en la misma calle donde los Ashford vivían antes de la ruina. Y más escandaloso aún, era Lady Charlotte Ashford, la novia rechazada, la mujer deshonrada, el fantasma que todos creían muerto. La sociedad londinense no sabía cómo reaccionar. Las mismas matriarcas que habían reído de Charlotte en el altar ahora enviaban tarjetas de visita a su nueva residencia. Los mismos hombres que habían murmurado sobre su deshonra ahora buscaban conexiones comerciales con su empresa. Charlotte recibió a todos con cortesía helada y rechazó todas las invitaciones. Aún no era el momento. El escenario aún no estaba listo. Pasó las primeras semanas en Londres reconstruyendo su red de informantes, estableciendo contactos con comerciantes y banqueros que podrían ser útiles, y preparando su golpe final. La invitación fue enviada en la primera semana de diciembre, un baile en la mansión de Madame Noir en el solsticio de invierno, la misma fecha en que 6 años antes
Charlotte había sido humillada en el altar de Thornwood. No era coincidencia, era poesía. La noche del baile llegó con una tormenta de nieve que cubrió Londres de blanco. Los carruajes formaban filas en las calles de Mayfair y la mansión de Charlotte brillaba como una joya negra contra el paisaje nevado. Cuando ella bajó la escalera principal, no usaba máscara. El silencio que siguió fue absoluto. 300 personas contuvieron el aliento al mismo tiempo, reconociendo el rostro que habían condenado años antes. «Buenas noches», dijo Charlotte, su voz clara alcanzando cada rincón del salón. «Muchos de ustedes me conocieron hace 6 años. Algunos rieron cuando fui arrastrada de una capilla. Otros quedaron en silencio. Ninguno vino en mi defensa. Comenzó a bajar los escalones, cada paso medido, cada movimiento una declaración. Esta noche vengo a presentar la verdad». Criados circularon por el salón, distribuyendo documentos impresos a cada invitado. Charlotte había pasado meses compilando las pruebas, confesiones de criados que habían sido pagados para mentir, cartas originales comparadas con las falsificaciones, el testimonio del actor Thomas Fairfax, a quien ella había rastreado hasta una cárcel de deudores en Dublín y convencido de confesar a cambio de la cancelación de sus deudas. Los invitados leían en silencio horrorizado. Rostros palidecían, mujeres susurraban detrás de los abanicos, hombres intercambiaban miradas de conmoción. Arabella Whitmore, ahora Lady Thornwood, estaba en el rincón del salón, el rostro del color de las cenizas. Cuando percibió lo que estaba sucediendo, intentó huir. «Lady Thornwood», llamó Charlotte, y su voz cortó el murmullo como una hoja. «¿Yéndose tan temprano? Pero la noche apenas ha comenzado». Arabella se congeló, se volvió lentamente, como un animal acorralado. Tú no puedes probar nada». Su voz era un hilo tembloroso. «¿No puedo?» Charlotte levantó uno de los documentos. «Tengo aquí la confesión de Mary Turner, la criada que atestiguó sus encuentros con Thomas Fairfax. Ella admite que le pagaron para mentir. Tengo la confesión del propio Fairfax, describiendo en detalle cómo fue contratado por su suegra para hacerse pasar por mi amante. Tengo las cartas originales, comparadas por expertos en caligrafía con las falsificaciones». Hizo una pausa. «Y tengo testigos de que usted participó en cada etapa de la conspiración». El silencio en el salón era tan denso que podía cortarse. Arabella miró alrededor, buscando aliados, buscando defensa, pero solo encontró rostros desviados, miradas de desprecio, el abandono completo de una sociedad que no toleraba ser engañada. Yo solo quería lo que era mío por derecho», dijo, la voz quebrándose. «Edward me estaba prometido a mí. Tú lo robaste». «Yo no robé nada», respondió Charlotte, la voz calmada pero implacable. «Yo lo amé, y él me amó. Tú destruiste eso por celos y ambición, y ahora cosechas lo que sembraste». Arabella se desmayó, o fingió desmayarse. Charlotte nunca lo sabría con certeza. Criados la cargaron afuera, bajo miradas de desprecio que la seguirían por el resto de su vida. Cuando la conmoción se calmó, Charlotte levantó una copa de champán. «Señoras y señores, la verdad ha sido revelada. Lo que hagan con ella es elección de cada uno. En cuanto a mí, no busco venganza, no busco destrucción, busco solo lo que siempre busqué, la oportunidad de vivir mi vida en mis propios términos, sin la sombra de mentiras sobre mi nombre». Bebió un sorbo del champán, los ojos verdes brillando a la luz de las velas. «Ahora, si me permiten, hay una orquesta esperando, y creo que todos vinimos aquí para bailar». La música comenzó, y poco a poco los invitados comenzaron a moverse, aún conmocionados, aún procesando lo que habían presenciado, pero incapaces de resistir el magnetismo de aquella mujer que había transformado su propia destrucción en renacimiento. Del otro lado del salón, Edward Blackwell observaba en silencio. No había intentado acercarse a Charlotte, no había hablado con nadie, solo observaba, los ojos azules llenos de un dolor que no tenía nombre. Cuando sus miradas se encontraron a través del salón lleno, Charlotte no desvió la suya, sostuvo su mirada por un largo momento, y entonces, casi imperceptiblemente, asintió con la cabeza. No era perdón, no era reconciliación, era un reconocimiento, un cierre, el fin de un capítulo que había permanecido abierto por demasiado tiempo. Edward entendió, asintió de vuelta, y dejó el baile sin decir una palabra. Charlotte lo observó partir, sintiendo algo en su pecho soltarse,
una tensión que llevaba desde hacía 6 años, un nudo que finalmente se deshacía. Era libre, finalmente, verdaderamente libre. Un año pasó desde la noche de la revelación. Londres había cambiado, o tal vez era Charlotte quien había cambiado, y veía la ciudad con nuevos ojos. La guerra contra Napoleón continuaba, pero había una sensación de esperanza en el aire, una creencia de que la victoria llegaría, tarde o temprano. Arabella había huido al continente, estableciéndose en una pequeña ciudad italiana donde nadie conocía su pasado. Enviaba cartas ocasionales a antiguos conocidos, intentando justificarse, pero nadie respondía. El exilio social era su sentencia, y ella la cumplía en silencio. La duquesa viuda permanecía en Thornwood, cada vez más perdida en las nieblas de su propia mente. Los criados decían que ella hablaba con fantasmas, llamando a personas que habían partido hacía décadas. Charlotte no sentía satisfacción en su decadencia, solo una piedad distante por una mujer que había destruido tantas vidas, incluyendo la suya propia. Edward se había retirado a una pequeña propiedad en Gales, lejos de la sociedad que lo había conocido. Los rumores decían que pasaba los días caminando por los campos, conversando con campesinos, intentando encontrar un propósito que había perdido en el momento en que arrancó el anillo del dedo de Charlotte. Ella no lo buscó. No había nada que decir que no hubiera sido ya dicho. En marzo de 1808, James Ashford regresó a Inglaterra. La guerra le concedió una licencia prolongada y apareció en la puerta de la mansión de Charlotte en una mañana de primavera, el uniforme de coronel manchado del polvo de los caminos. Los hermanos se abrazaron en silencio por largos minutos en el jardín que olía a flores recién abiertas. «Sobreviviste», dijo James finalmente, sujetando los hombros de su hermana para mirarla. «Más que sobrevivir, venciste». «Sigo venciendo», respondió Charlotte, sonriendo, «todos los días». Caminaron por los jardines mientras Charlotte contaba su historia, toda la historia, desde la caminata por el lodo hasta los palacios de Lisboa. James escuchaba en silencio, los ojos oscureciéndose de rabia en los momentos de crueldad, brillando de orgullo en los momentos de triunfo. «¿Y ahora?», preguntó cuando ella terminó. «¿Qué quieres de la vida?». Charlotte se detuvo bajo un cerezo florido, los pétalos rosados cayendo a su alrededor como nieve perfumada. «Quiero construir», dijo, «no solo fortunas, sino algo que perdure, algo que ayude a otras mujeres que están donde yo estuve, solas, sin recursos, sin esperanza». James sonrió. «Eso suena mucho a ti». En los meses siguientes, Charlotte fundó la escuela Hartley para señoritas, nombrada en honor al hombre que la había salvado. No era una escuela común. Además de lectura y escritura, enseñaba aritmética, nociones de comercio, idiomas extranjeros. Habilidades que las mujeres no debían conocer, según la sociedad. Charlotte no se importaba con lo que la sociedad pensara. Hacía mucho tiempo había dejado de importarle. Las primeras alumnas eran huérfanas e hijas de comerciantes empobrecidos, niñas que sin esta oportunidad estarían destinadas a la servidumbre o algo peor. Charlotte las recibía personalmente, miraba en sus ojos asustados y veía reflejos de sí misma hacía 7 años. «Ustedes son más que las circunstancias de sus nacimientos», decía a cada grupo. «Son más de lo que la sociedad espera de ustedes, y aquí van a aprender a probárselo al mundo». Una de las alumnas, una niña de ojos castaños llamada Mary, no muy diferente de la criada que la había traicionado en Thornwood, hizo una pregunta en una tarde de otoño. «Señora, ¿es verdad que usted fue una novia rechazada?». Charlotte miró aquel rostro joven, lleno de curiosidad y del coraje peculiar de los niños. «Es verdad», respondió, «y fue la mejor cosa que me sucedió». «¿Cómo puede decir eso?», preguntó la niña, genuinamente confundida. Charlotte se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de la niña, porque me hizo descubrir que no necesitaba el matrimonio para tener valor, no necesitaba título, ni fortuna heredada, ni la aprobación de personas que nunca se importaron realmente conmigo. Tocó el rostro de la niña con gentileza. Yo me bastaba, y cuando descubrí eso me volví más fuerte que cualquiera que intentó destruirme. La niña pensó por un momento. «¿Entonces, ser rechazada a veces es bueno?». Charlotte sonrió, una sonrisa verdadera, sin sombras. «A veces, Mary, las peores cosas que nos suceden son solo puertas disfrazadas, puertas hacia vidas que nunca habríamos imaginado,
pero que eran exactamente donde debíamos estar. James se casó aquel otoño con Lady Eleanor, una viuda de guerra cuya bondad e inteligencia habían conquistado su corazón en los campos de batalla donde ella cuidaba heridos. Charlotte fue madrina del primer hijo de ellos, un niño saludable que lloraba con pulmones fuertes y miraba al mundo con ojos llenos de futuro. Charlotte nunca se casó, no por amargura o miedo, sino por elección. Había descubierto que su vida era completa sin un marido, completa de trabajo, de propósito, de amor en sus muchas formas. En su diario privado, en la víspera de su 25º cumpleaños, escribió: «Quisieron destruirme porque era débil, me hicieron fuerte, quisieron silenciarme, me dieron una voz que resuena en continentes, quisieron hacerme desaparecer, me volví inolvidable, yo vencí, no porque los destruí, sino porque me negué a ser destruida». Y ahora, mirando hacia atrás, hacia aquella niña de vestido blanco caída en el lodo, siento solo compasión. Ella no sabía lo que vendría, no sabía que el dolor de aquel momento era el primer paso de un viaje que la llevaría más lejos de lo que jamás había soñado. Estoy agradecida por aquel altar, estoy agradecida por las lágrimas, por la caminata, por los años de reconstrucción. Cada piedra que lanzaron contra mí se convirtió en ladrillo en la fortaleza que construí. Me llaman de muchos nombres: la viuda negra, la vengadora, la dama de hierro. Dejo que me llamen. Los nombres no me definen, yo me defino. Soy Charlotte, solo Charlotte, y eso es más que suficiente. La última página del diario estaba manchada de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más difícil de nombrar: alivio, tal vez, o gratitud, o simplemente la liberación de cargar una historia por tanto tiempo y finalmente poder ponerla en papel. Charlotte cerró el diario y miró por la ventana de su biblioteca. El sol se ponía sobre Londres, tiñendo el cielo de naranja y rosa, exactamente como aquella mañana en Calcuta, cuando Harley se había recuperado de la fiebre. Pensó en todos ellos, en Edward, solo en su exilio galés, en Arabella, pagando por sus pecados en una ciudad extranjera, en la duquesa, perdida en las nieblas de su propia mente, en Hartley, que aún vivía en Calcuta y le enviaba cartas llenas de orgullo, en James, construyendo una familia que ella amaba como si fuera suya, y pensó en sí misma, en la niña que había sido, en la mujer en que se había convertido, en el puente de dolor y transformación que las conectaba. Había una paz en su corazón que ella nunca había imaginado posible, no la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz de quien conoce su propio valor, de quien no necesita más la aprobación del mundo porque encontró aprobación en sí misma. La historia llamaría a Charlotte de muchos nombres a lo largo de los años: la viuda negra, la vengadora, la dama de hierro, la sobreviviente. Ella prefería otro nombre, uno que había elegido para sí misma, no uno que le fue impuesto: Charlotte. Solo Charlotte, una mujer que se negó a ser destruida, una mujer que transformó su propia destrucción en renacimiento, una mujer que probó cada día de su vida que el final de una historia es solo el comienzo de otra. El sol desapareció más allá del horizonte y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo de Londres. Charlotte sonrió a la noche que llegaba. No era un final, era un comienzo, como siempre había sido, como siempre sería.